Muy buenas tardes, estudiantes del grado séptimo. A continuación vamos a estudiar la primera guía del área de química. Dice, definición de materia, es todo lo que ocupa un espacio en el universo. Aunque todo aparenta ser materia, la mayor parte del universo no lo es. ¿Qué sería lo que ocupa un espacio? Por ejemplo, una piedra, el agua, cualquier objeto. Siempre ocupa un espacio en el universo. Hay personas que creen que el aire no lo ocupa. El aire también ocupa espacio en el universo y por lo tanto el aire es materia. Por ejemplo, si una persona coge una jeringa y tapa el émbolo, tapa la punta, perdón, y presiona el émbolo, se va a encontrar con que el émbolo solo llega hasta cierta parte, porque el aire ocupa espacio. Entonces el aire es materia. ¿Sí? Eh, objetos, no, más bien cosas que no son materia, podría ser la luz, la energía, el espacio. De lo contrario, lo que vemos que ocupa un espacio es materia. Clasificación de la materia. Se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras son las que no presentan variación en su naturaleza y composición, independientemente del estado, sea sólido, líquido o gaseoso. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Veamos. Elementos. Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más sencillas. Por ejemplo, hierro, aluminio, azufre, etcétera, y todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, podemos tener una tabla periódica y empezar a revisar todos estos que se encuentran allí: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, toda la tabla periódica son elementos, ¿sí? Y corresponden a una de los tipos de sustancias puras. Compuestos sería el otro tipo. Están formados por dos o más elementos combinados y en proporciones fijas. Por ejemplo, el agua tiene dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por ejemplo, el ácido sulfúrico está hecho de dos de hidrógeno, una de azufre y cuatro de oxígeno. Y siempre en proporciones fijas. No vamos a tener, por ejemplo, una molécula, un compuesto que tenga, digamos, un oxígeno y medio. A eso se refiere lo de las proporciones fijas. Mezclas. Están formadas por dos o más sustancias puras. Por ejemplo, la sal común contiene un elemento de sodio y uno de cloro. Al incorporarse al agua se obtiene una mezcla. La sal común es un compuesto en el cual interviene un átomo de sodio y un átomo de cloro, que están unidos por un tipo de enlace que se llama iónico. Cuando se mezcla con el agua, se separa y se divide y entonces tenemos una mezcla, porque entonces dos sustancias puras al unirse generan una mezcla. Dice, existen dos tipos de mezclas: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas son aquellas en las cuales no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Por ejemplo, la mezcla de agua y sal. Si una persona en un vaso de agua, lleno de agua, agrega una cucharada de sal y lo mezcla, se pierde de vista la sal y solo vemos un líquido, de pronto un poco más blanquecino, pero no podemos distinguir la sal del agua. Entonces aquí tenemos una mezcla homogénea. Mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales podemos distinguir sus componentes a simple vista. Por ejemplo, la mezcla de arena con agua. En un vaso de agua agregamos unas cucharadas de arena y se mezclan. Las partículas muy finas de pronto quedarán flotando en el agua y casi no se va a percibir. El agua se puede tornar un poco marrón, pero tenemos entonces que las arenas sí quedarán visibles, se depositan en el fondo del vaso. Ahí tendríamos una mezcla de tipo heterogéneo, ¿sí? Entonces, lo que sigue a continuación es un cuadrito en el cual se explica o se muestra de forma gráfica cómo es que se clasifica la materia. La actividad dice, primero, escribe 5 ejemplos de elementos.
los consiguen en la tabla periódica. 5 de compuestos. Se pueden conseguir en la internet preguntándole a alguien que conozca o buscando en un libro, o hay una forma más sencilla en los productos alimenticios, muchas veces en donde dice el contenido, a veces aparece allí la fórmula química de cuál es ese tipo de compuesto, ¿sí? 5 mezclas homogéneas, ya saben que a simple vista no logremos percibir sus componentes. 5 de mezclas heterogéneas, ya sabemos que a simple vista se puedan distinguir sus componentes. 2. Clasifica como sustancia pura o mezcla. Entonces aquí hay que decir si es sustancia pura o si es mezcla. Agua y azúcar. Hay que revisar. La gasolina. ¿De dónde se obtiene la gasolina? De un proceso que se llama destilación del petróleo. O sea que es algo del petróleo. Suelo. O sea, cuando digo suelo me refiero a tierra. Que ustedes puedan tomar así la tierra y tenerla así. Eso sería suelo. ¿Sí? Porque el suelo generalmente no es una sola cosa. Leche. Tercero, clasifica las siguientes mezclas como homogéneas o heterogéneas. Entonces empezar a decir, ¿es homogénea o es heterogénea? Agua de mar, agua y aceite, cemento y arena y una sopa.